Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio que comenzamos hace 8 días. Vamos a hacer un repaso rapidísimo porque este estudio es largo y vamos a comentar algo que no dije la vez anterior. Pero vamos a hacer una oración para poner este tiempo en manos del Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos permites tener. Te agradecemos mucho el privilegio que tenemos de tener libertad de reunión, libertad de compartir de tu palabra. Y te pedimos, Señor, porque pues tú nos enseñes a aprovechar estos tiempos de gracia y que podamos ser mejores siervos para ti. Te pedimos bendigas este tiempo, abre nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos viendo el estudio de Satanás y los demonios, que es el estudio lógico después de haber visto el de los ángeles. Y nos estamos basando en 1 Pedro 5:8, que dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vimos con detalle este versículo, ¿sí? Decíamos que sobrio era cabal, en pleno control de las emociones y de las reacciones. Velar es estar vigilante, no nada más pues estar despierto, sino estar vigilante, como los atalayas de los que habla el Antiguo Testamento. Dice: porque vuestro adversario el diablo. Ahí nos está diciendo que el diablo es nuestro adversario, es alguien que se opone a nosotros, es alguien que nos quiere dañar. Dice: ¿cómo es este adversario? Pues es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces no es un león que va pasando, sino que es un animal fiero, imponente, muy fuerte, que está buscando, ¿sí?, a quien devorar, esto es, a quien destruir. Y por eso es que no es bueno ponerse con el diablo a las patadas, como algunos grupos cristianos creen que es su obligación el estar liberando gente, exorcizándolos y exhortando a los demonios por todos lados. Sí, esto no es lo que enseña la Biblia. Quien lucha contra ellos es otro. Nuestra lucha, aunque no es con carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, es de otra manera. No es la confrontación directa, sino de otra manera. Sí, el propósito del estudio es que comprendamos el carácter y obra de las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque no es maravilla, como dice en 2 Corintios 11:14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y la presencia del mal en el gobierno de Dios parece un misterio. O sea, cómo un Dios bueno y santo permite el mal, cómo es que Él permite que exista el diablo y sus demonios, y que estos individuos hagan el mal, tanto en mujeres, niños, en personas débiles. Pues es algo que en este momento para nosotros es un misterio. Esto es algo que se da, pero que Dios no lo explica. Dice: sin embargo, la Biblia lo presenta como el resultado natural del ejercicio de la voluntad, lo que hace resaltar la obediencia espontánea de los ángeles buenos y también de las personas. Vamos a ver con detalle respecto de Satanás y los demonios lo que la Biblia enseña. Y lo primero que vimos la vez pasada fue la creación de Satanás y los demonios. La creación de todo lo que existe es obra de Dios. Por tanto, Satanás y los demonios también es una creación de Dios que está sujeto a su autoridad soberana.
Fueron creados perfectos como los demás ángeles. Aquí estamos viendo en Ezequiel 28:15 la creación del diablo, en donde era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él maldad. Entonces, ¿cómo fue creado? Perfecto, sin ninguna tacha, sin ningún defecto. Y no podemos decir que actualmente es lo mismo, sino que realmente la creación de Satanás y los ángeles que le siguieron se adulteró, se corrompió y ahora siguen su propio camino independiente al de Dios, y lo que quieren es arrastrar a las más posible de la creación de Dios para destruirla. Poseen las características de la personalidad, tienen inteligencia o astucia. Ahí vemos en Génesis cómo es que el diablo, en la serpiente, diseñó un plan para hacer que Eva y Adán cayeran en el engaño que él maquinó precisamente para robar la administración de la creación de manos de Adán y de Eva. Tienen sentimientos, vimos ahí en Lucas 11, 24 al 26 y Lucas 13, 16. Lo que no les dije la vez pasada es que también sienten placer de posesionarse de seres humanos para hacerles el mal. Eso lo vemos en Lucas 11, 24 al 26. Vamos a ver, ¿sí? Lucas 11, 24 al 26. Que dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Este texto sí lo vimos, pero lo vimos en el 13:16. Y cuando llega, la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Explicamos que este buscar y regresar era ¿por qué? Porque se sienten bien estando en el cuerpo de alguien. Vemos aquí que es en el cuerpo de un hombre, y después lo vemos cuando liberan al Gadareno, que salen del Gadareno para entrar a los cerdos. ¿Sí? También cuando el diablo sepa que le queda poco tiempo, va a manifestar una ira muy grande. Vamos allá a Apocalipsis 12:12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y la gran ira es un enojo exacerbado, es un deseo de tener venganza sobre de algo, y esto pues es un sentimiento. También nos dice la Biblia que tienen voluntad, ¿sí? Por su propia voluntad se rebelaron contra Dios. Muchos hacen la voluntad de Satanás. Lo vimos ahí en Juan 8:44. Y ahí nos quedamos. Bueno, no es cierto, nos quedamos más adelante. Vimos la caída, que es... ¿vimos la caída? No me acuerdo si vimos la caída. Ahí iba yo a empezar, ¿verdad? Ok, vámonos ahí a Isaías. Son 2 pasajes en donde ustedes pueden ver qué fue lo que pasó con Satanás. Ahí en Isaías 14, 12 al 17. Vámonos a Isaías 14, 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Noten que aquí está hablando del estado previo de Satanás, y después habla acerca de su caída y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y en el 13 dice la actitud que ocasionó la caída. Él decía en su corazón, o sea, esto es, en su interior: subiría al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Y esto fue lo que provocó la caída de Satanás. Entró en tal soberbia, ¿sí?, que quiso estar allí donde estaba su creador, cosa que es algo realmente una insensatez, una locura, una audacia irracional, no meditada, sino movido por esa soberbia del corazón. Y lo mismo pasa con las personas cuando en la locura de la soberbia tratan de hacer cosas que pues no les corresponden o que no las pueden realizar, dado que si se pudiera las tendrían, ¿sí? Y en Ezequiel 28, 13 al 17 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Y aquí viene más detalle de la persona de Satanás. Esperen, es a partir del 13. Y aquí hay que hacer una nota. Si bien los capítulos de Isaías 14 y Ezequiel 28 comienzan hablando de los reyes contemporáneos que a Isaías y a Ezequiel, explicando cuál era la actitud de su corazón, en los versículos que leímos hay un cambio, y ya no está hablando de esos reyes, sino que está hablando de la persona de alguien más. En el caso de Ezequiel, pues obviamente, ¿sí?, el rey al quien viene la profecía que Ezequiel está dando no pudo estar en el Edén. El Edén fue destruido cuando vino el diluvio. Si en algún lugar estuvo, pues ya no existe más. Por eso es que no lo han encontrado, aunque lo busquen. Y ahí dice que en el huerto de Dios estuviste. Y nos dice cuál era la apariencia de Satanás.
Yo aquí me imagino cuando las damas van a ir a una fiesta, que se cuelgan hasta el molcajete. Bueno, pues así andaba Satanás, ¿sí? Con el molcajete colgado. Todas esas piedras que está describiendo en el versículo 13 son joyas. Y de qué manera las tenía, no sabemos, la Biblia no lo explica, pero ahí dice que eran su vestidura y las tenía de tal manera que era un ángel que se distinguía de todos los demás. Y después en el 14 nos dice el rango que Satanás tenía en el cielo. Dice, tú querubín grande, protector. Recordemos que los querubines es uno de los rangos más altos, quizá el más alto entre el orden de los ángeles. Ellos están para proteger el trono de Dios, la santidad de Dios. Esa era la chamba de Lucero. No era un ángel cualquiera, alguien que pasó y dijo, ah, mira, yo quiero ser así. No, él estaba ahí a un ladito del trono de Dios. Él tenía el privilegio de ver el rostro del Señor en todo momento. ¿Por qué? Porque estaba al frente de los que protegían el trono de Dios. Y dice ahí, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué piedras son estas? ¿Se han preguntado? ¿Caras de cuál? Yo también me lo pregunté, ¿qué piedras son estas? Bueno, en la, ¿cómo llamaríamos? Y es que no quiero usar la palabra mitología, pero en la teología judía, ellos dicen que el trono de Dios está rodeado, ¿sí?, por un cerco, un círculo de fuego que impide que cualquier persona o cualquier ser pudiera acercarse a ese trono que es pura santidad. Entonces, un ejemplo lo vemos cuando el Señor estuvo en el monte Sinaí. Dice que ahí estaba, había fuego, había truenos, y se le mandó al pueblo decir, no se acerquen. ¿Para qué? Para que no mueran. ¿Por qué? Porque cuando el Señor puso su pie, por decirlo de alguna manera, o su presencia estaba ahí en el monte, esa su santidad, sí, estaba en todos lados. Recordemos lo que se le dijo a Moisés cuando él fue a ver a la zarza, le dijo, ¡ay, se quema y no se consume! Déjame ir a ver. Y fue a ver y oyó una voz que le dijo, quítate el calzado de tus pies, porque esto es tierra santa. Bueno, ese círculo de piedras de fuego rodeaban, ¿sí?, o rodean el trono de Dios, marcando la distancia segura para estar en su presencia. Todos aquellos relatos que se nos dan acerca de profetas que estuvieron en visión en la presencia de Dios, siempre hablan que Él está en el trono, rodeado de un mar, rodeado de oscuridad, etc. ¿Por qué? Porque ninguna persona o ser que no sea Dios se puede acercar a ese trono. Bueno, Satanás dijo, yo quiero estar ahí. Le digo, a mí me encantaría, ¿verdad?, estar en ese trono. Y soy tan perfecto, tan hermoso, que puedo tenerlo. Como dirían por ahí, merezco. Pero, ¿merecía? ¿Merece? ¿No? Porque es un ser
creado. Dios lo creó así. Satanás no era hermoso o es hermoso, ¿sí?, por su propia capacidad, sino por lo que Dios decidió darle. Y ya habíamos dicho en alguna ocasión que existen muchas clases de ángeles, así como hay perros, gatos, rinocerontes, jirafas, leones, etc. Hay diversidad en la creación de los ángeles. Satanás bien pudo haber sido un ángel que no tuviera ninguna de esas características, pero Dios decidió crearlo de esa manera. Y la soberbia del corazón lo llevó a caer. Y aunque él no quiere aceptarlo, como cierto presidente que no quiere aceptar que perdió, ¿sí?, la realidad es que fue arrojado del cielo. Y se parece que los demonios fueron los ángeles que se unieron a la rebelión, encabezados por Satanás. Vamos a Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Esta es una visión que Juan tuvo allí para escribir lo que viene en Apocalipsis o en la Revelación, y habla de un dragón escarlata. Esto es una bestia escatológica que de una u otra manera está relacionada con el diablo, y dice aquí: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Muchos teólogos y comentaristas comentan que ese es el momento en el cual la tercera parte de los ángeles se fueron detrás de la tentación de Satanás. ¿Qué les dijo Satanás a los ángeles? Pues seguramente lo que le dijo a Eva. Recordemos que Satanás no tiene mucha imaginación, es muy tenaz y astuto, pero así que digas, uy, es un dechado de inteligencia, pues no, tampoco. ¿Qué les dijo? Lo que pasa es que Dios no quiere que sean ustedes como Él. Entonces, por eso los tiene así sojuzgados. Pero véanme a mí, yo soy el bonito. Yo los voy a llevar a ser como Él, porque cuando yo esté sentado en el trono, ustedes van a estar allí conmigo. Y ilusos cayeron en el engaño de Satanás. Y ahora lo siguen a él voluntariamente en lugar de seguir al Señor. ¿Cuál es el estado actual de Satanás y los demonios? Bueno, la Biblia habla de dos diferentes grupos de demonios. Los que están en el abismo, los aprisionados, bueno, aquí dice 2, pero en realidad estamos describiendo 3, ¿sí? Y los que operan en el cielo. ¿Qué dice Judas 6? Vámonos a Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pero vamos a ver con un poco más de detalle. Dice: tuvieron temor de ser arrojados al abismo antes de tiempo. Lucas 8, 28 al 31.
al ver al Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Entonces, el estado actual de algunos demonios es estar en el abismo. ¿Dónde es este abismo? Pues muchos teólogos dicen que es en el centro de la tierra. Es un lugar en donde no hay ahí, ¿sí? Es un lugar de prisión en donde todo es oscuridad, sequedad. Ahí no hay, pues algunos dicen que ni siquiera hay calor, sino que todo es tinieblas. Y ahí es en donde están esos demonios, ¿sí? Que son en extremo peligrosos y por eso están aprisionados en ese abismo y no quieren ir a él, y sin embargo el Señor ahí es a donde los manda. En la gran tribulación serán liberados por un poco de tiempo. Vamos a Apocalipsis 2, 3 y 11. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero de ahí, espérenme, estoy en Apocalipsis 2. Espérenme, Apocalipsis 9, 2. Me faltó un 9. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y el 11 que dice: y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí nos está describiendo estos demonios que ahorita están encerrados, que son tan en extremo peligrosos que es necesario que estén ahí. Pero cuando venga el juicio de Dios sobre las naciones y sobre su pueblo Israel, dice que el pozo en donde están será abierto. Dice que va a salir humo que va a oscurecer el aire. Y yo me acuerdo que hace mucho tiempo, y ustedes también se han de acordar, cuando hizo erupción el Chichonal allá en Quintana Roo. Yo vi videos en donde era el mediodía y hagan de cuenta que era la medianoche. No se veía absolutamente nada. ¿Por qué? Por el humo del volcán, ¿sí? Y por los flujos piroplásticos que estaba emanando el volcán. Bueno, va a ser algo similar con ese horno que se abrirá. Y de allí dice que saldrán langostas. Más adelante nos dice que su apariencia es como de langostas. ¿Cuáles langostas? Las que se comen en los mariscos o las que viajan en nubes que acaban con todo. Yo creo que se refiere a esas como chapulines tamaño caguamán. Las langostas son los animalotes. Y dice que tienen esa apariencia. ¿De qué manera? Pues no lo sabemos, pero tienen el poder de los escorpiones para dañar a los hombres.
Una picadura de un escorpión es realmente muy, muy molesta y la gente puede morir de un paro respiratorio si no se atiende oportunamente. Pero sobre todo dicen que es muy, muy doloroso. Recordemos que a Satanás y a los demonios les da placer hacer sufrir a otros seres. Entonces, estos langostas que como escorpiones harán sufrir a las personas. Y dice que en aquel entonces, otra parte de la Biblia nos dice que los hombres desearán la muerte y la muerte huirá de ellos. Imagínense el que una persona está sufriendo tanto que va a querer matarse, se va a aventar de un edificio y no se va a morir. Lo único que va a hacer aumentar su dolor al tener huesos fracturados y heridas internas, pero no se va a morir. Y estos demonios son los encargados de ejercer la justicia retributiva de Dios para con las naciones pecadoras y para purificar a su pueblo. Va a ser una prueba terrible y bien se le llama la gran tribulación, cual nunca ha habido ni habrá. Todos aquellos que no tengan a Jesucristo en su corazón se van a quedar en el rapto y van a sufrir estos juicios los 3 años y medio de la segunda parte de la tribulación. Los 3 años y medio primeros, si no van a ser jauja, porque el gobierno del anticristo va a ser dictatorial. Solamente lo que él decida es lo que va a ser la ley en ese momento. Pero los últimos 3 y medio años van a ser terribles con estos juicios que estamos viendo. ¿Levantas tu mano, Memo? No. Los que operan en el cielo serán arrojados a tierra y su actividad será mayor sabiendo que les queda poco tiempo. Vámonos ahí a Apocalipsis 12, 7 al 10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, que es un arcángel, y sus ángeles, acuérdense que Miguel es un general, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Aquí es, por un lado Miguel y sus ángeles buenos y por otro lado Satanás y sus demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Obviamente es dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. De alguna manera, Satanás ahorita tiene acceso al cielo, tiene acceso, ¿sí?, al trono de Dios, quizá por su rango de querubín y seguramente detrás de las piedras de fuego que decíamos, y ahí estaba, ahí está para acusarnos delante del Señor. Y porque su nombre es el acusador. Eso es lo que actualmente está haciendo. En los 3 años y medio segundos de la gran tribulación será arrojado del cielo y ya no tendrá acceso a donde tiene acceso actualmente. Eso será un indicativo para él y para sus ángeles de que el fin se acerca. ¿Cuántos años tiene Satanás ahorita? Su último cumpleaños.
tiene miles de años. Imagínense que le digan, ¿sabes qué? Dentro de 3 años y medio ya te van a arrojar al abismo. ¿Qué es para Satanás esa noticia? Es dentro de 2 segundos. O sea, es ya inminente el que su juicio será ejecutado. Por eso es que en ese tiempo estará desesperado, estará queriendo destruir todo, como cierto presidente que no quiere dejar la presidencia, ¿verdad? Dice, me van a quitar, pero yo me llevo a muchos conmigo. ¿Y qué hace actualmente Satanás? Dice, engaña al mundo entero. Recuerden que Satanás no es omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. Todo lo hace a través del engaño. Pero el engaño en las altas esferas de gobiernos. Ahí es en donde él se mueve. Para que cuando él engaña a los dirigentes, ese engaño permea hacia todas las personas a través del actual modelo que él ha establecido, ¿sí? Ya sea monarquía, ya sea dictadura, ya sea democracia, sea capitalismo, sea socialismo, lo que ustedes quieran y manden, ¿sí? El diablo es astuto para utilizar cualquier sistema político para alcanzar sus objetivos. Ahí también decía que viéramos el versículo 12, vamos a verlo. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ya expliqué este versículo. Continuemos. Otros demonios están sueltos y juntamente con Satanás constituyen el reino de las tinieblas. Están organizados. Vamos a ver qué dice Mateo 12:26. Y Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo. Perdón, voy a leer otra vez. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, ¿cuál es el modelo de Satanás y sus ángeles? Como si fuese un reino. Esto significa que hay un rey, hay príncipes, hay soldados, hay generales, sí, hay soldado raso y soldados de clases y oficiales. Eso es lo que entendemos por este versículo. ¿Sí? Después vámonos a Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto es lo que se le está diciendo a Daniel cuando él hizo oración. Pero aquí vemos que el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. ¿Qué príncipe es este? Bueno, los críticos de la Biblia que no creen en los milagros ni creen en el mundo después de la muerte, ellos dicen que pues está hablando de una persona, pero la mayoría de los teólogos aceptan que ese príncipe era un general del ejército de Satanás que estaba encargado, o sea, su control, su autoridad, su responsabilidad se circunscribía al reino de Persia. Y Miguel, que aparentemente está encargado de los asuntos de Israel, que es uno de los principales príncipes, pues un general de división en los ejércitos del Señor, dice,
vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y aquí nos muestra que realmente hay una organización muy similar a la que tienen los ángeles buenos, pero están liderados por aquel que solamente quiere hurtar, matar y destruir. Tienen propósito, que dice 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Aquí de quién está hablando? Bueno, está hablando del hombre de pecado, el anticristo que se levantará en la gran tribulación. Y dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El propósito de Satanás es ser adorado, y ser adorado como Dios merece ser adorado. Pero él no puede hacerlo en el trono de Dios, puesto que será arrojado a la tierra y no tiene acceso actualmente a acercarse al trono. Y por eso es que en la persona del anticristo es que él va a permitir que el tercer templo sea levantado, ¿sí? Va a estar ahí con el lugar, los atrios, el lugar santo, el lugar santísimo, y él va a querer sentarse ahí en un trono diciendo que él es Dios. Y fíjense que Apocalipsis nos enseña que en realidad la simulación del diablo es perversa, porque hay un diablo que quiere ser Dios, hay un anticristo que quiere ser Jesucristo y hay una bestia que quiere ser el Espíritu Santo. Y esa Trinidad diabólica será manifestada en la gran tribulación. Y muchas personas que no hayan creído, es más, cuando inicie la gran tribulación no va a haber ni un creyente, todos los creyentes se habrán ido con el Señor en el rapto, todos van a ser incrédulos en ese momento y Dios va a permitir un poder engañoso para que aquellas personas que no quieren, como el diablo, sujetarse a la voluntad de Dios, ese poder les va a cegar los ojos y no van a poder creer. No van a querer creer, sino que en realidad ya están, ¿sí?, en la condición que decidieron tener al rechazar el Evangelio de Jesucristo. Pero habrá otros que tenían dudas, a lo mejor, que dijeron, bueno, mañana acepto a Cristo. Sí, todo eso que dicen es cierto y yo lo creo, pero mañana, a lo mejor muchos de esos van a ser mexicanos, ¿verdad? Todo para mañana. Bueno, ellos que todavía tendrán sensibilidad, ¿sí? Sí van a creer. Están los 144,000 que van a predicar el Evangelio. Si no hubiera nadie que pudiera creer, sería en vano esa predicación, pero tan va a haber gente que crea, que esté en la disponibilidad de creer, que ellos predicarán el Evangelio, ¿sí?, en todas las naciones. ¿Para qué? Para que todavía haya gente salva. Y sobre todo, ¿sí?, a los israelitas, porque a final de cuentas nos dijo Pablo que en ese tiempo todo Israel será salvo. Entonces todos los incrédulos que queden de Israel, ¿sí?, al final de la tribulación, todos van a creer.
Y el propósito entonces de Satanás y sus demonios es sustituir el reino de Dios. Describamos con una palabra o frases cómo intervienen los demonios, ¿sí?, en la vida diaria. Vamos ahí a 1 Corintios 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cómo intervienen? Pues a través de tentaciones en los matrimonios. Aquí lo que nos está diciendo el apóstol es, sí, estás casado, te debes a tu cónyuge, pero te debes también primero al Señor. Entonces, aparta un tiempo para que tú estés en reflexión, en oración, ¿sí? Y después de un tiempo, vuélvete a unir a tu cónyuge para que la incontinencia, esto es, el deseo carnal, no sea utilizado por el diablo para que peques contra Dios y contra tu cónyuge. Y eso es algo que la Biblia revela, y lamentablemente y tristemente, actualmente el que, y les llaman, ya hasta tienen su nombre, son matrimonios de criterio abierto, ¿sí? O por allí les pusieron un nombre que se llama swingers, en donde las parejas, o sea, acuerdan tener relaciones con otras personas, ¿sí? Y que no pasa nada, que ellos pueden seguir viviendo juntos, seguir teniendo metas y objetivos y ayudarse el uno al otro, pero en cuanto al sexo, son open mind, dirían por ahí. Bueno, eso es la tentación de Satanás, eso es el trabajo del diablo, porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es el compromiso mutuo, personal, la fidelidad, lealtad entre los cónyuges, así como Jesucristo con su iglesia. Y Él es fiel y Él la sustenta, la guarda, la santifica, ¿sí?, para presentársela a Dios pura y sin mancha. Eso es lo que debería de prevalecer en los matrimonios y no caer en la tentación del diablo. No me deja. Génesis 3, 1 al 4, ¿sí? ¿Cómo interviene el diablo? Pues con astucia, engañando. Esto ya lo vimos, es la caída de Adán y Eva, como con engaño, con un disfraz, encubiertamente y después abiertamente, pues engañó a Eva, y después Eva fue con su esposo, el esposo le siguió a ella y no a Dios, y entonces vino la caída. No podemos decirle a Adán y Eva gracias, la verdad es que no. Después dice que con engaño, esto lo vemos ahí en Génesis 3:13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? No hay vuelta de hoja con esa pregunta. Y dijo la mujer, la serpiente que me engañó y comí. Ay, híjole, bueno. Lo aceptó, lo bueno es que lo aceptó. O sea, me engañó y comí. Bueno, pues toda tentación del diablo es engañosa. No hay ni tantito, bueno, sí, para que sea engaño tiene que haber tantito de verdad, pero ese tantito nomás es para disfrazar el propósito de la mentira que está construyendo el engaño. ¿Qué le dijo el diablo a Eva? Dios no quiere que seas como Él.
pero si tú comes de este fruto, vas a ser como Dios. Y dijo, Eva, pues está bien, puedo ser como Dios sin esperarme, ¿sí?, a que Dios decida cualquier otra cosa. Y, espérenme, déjenme ver, ya nada más me quedan 10 minutos, y cayó en el engaño por el deseo de ser como Dios. ¿Ese deseo era malo? Pregunto. Por aquí dicen, no tiene nada de malo querer ser como el Señor. Al contrario, es bueno. Lo malo es que lo quiso hacer independientemente de la voluntad de Dios. Eso fue lo malo. Ella bien pudo haber decidido, no, déjame preguntarle al Señor. Le voy a preguntar si es cierto lo que dices. Se voltea y, oye Señor, me está diciendo, ¿esto es cierto? ¿Y qué le hubiera dicho el Señor? No, ya eres como yo. Los creé a mi imagen, conforme a mi semejanza. No necesitas oír la voz del rastrero pero Eva no lo hizo. O sea, Eva dijo, bueno, échame para acá tu frutita, le voy a comer. Y le comió. Y por eso estamos como estamos. Apocalipsis 12:9. Sí, este ya lo vimos, pero vamos a volverlo a leer. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Entonces, nuevamente, el diablo interviene con sus ángeles engañando a las personas. ¿Sí? También, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hará? Con prodigios mentirosos. Vamos a 2 de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Yo una vez vi un video, y lo vi, no, nadie me engaña, ¿sí?, de aquellas personas que, bueno, ya, este hombre ya se murió. José Luis, quién sabe qué se apellidaba, era un pastor ahí en Miami, que él decía que él era el Hijo de Dios, que él era Jesucristo hecho hombre. Y en su congregación, de repente, llovía oro. Y estaban ahí en medio de las alabanzas y empezaba a llover oro. Y se ve como las personas están así extendiendo la mano y se ve como hojuelas de metal que era oro. Esos son prodigios mentirosos. Después se supo que sus ayudantes, ¿sí?, se subían, ¿sí?, al cielo raso del local y desde allí soltaban metales, a veces oro y a veces pirita. ¿Qué es la pirita? El oro de los tontos. Parece oro, pero no es oro. Y es lo que hacía este hombre, engañaba con prodigios mentirosos, como aquellos que son los tumbadores, ¿verdad? Vas, viájale al suelo, o sea, o levántese de su silla de ruedas, camine para acá, que no sé qué, o atraviese esa Biblia de la línea de poder que yo acabo de poner, y les da el telele y ¡pran!, se caen. Todos esos son prodigios mentirosos, tal cual hablan los diablos y Satanás. No puedes confiar en ello, por muy espectacular que se vea.
También actúan afligiéndonos con enfermedades. Vámonos allá a Lucas 13, 11 y 16. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Y el 16. Vámonos al 16 rápidamente. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. ¿Quién tenía enferma y encorvada a esta mujer? Satanás. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, no sabemos cómo, ¿sí? El Señor permite que el diablo utilice las enfermedades para atar, para sojuzgar a las personas, haciéndolas sufrir. Porque acuérdense que Él solo vino a atar, a matar, hurtar y destruir. Él es el acusador. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, ¿sí? Cuando el matienzo peca, el diablo va y dice: ¿ya viste? No valía la pena morir por el matienzo. Está pecando. Está exacerbando cuando nosotros cometemos pecado y diciéndole a Dios como si Dios no estuviera enterado. ¿Sí? Ahí está. No valió la pena morir por él. ¿Qué contesta el Señor Jesucristo? Sí, sí valió la pena. Sí, por cada uno de los que me han aceptado como su Salvador, valió la pena la muerte en la cruz. Por eso es que en Hebreos dice que Él tuvo gozo al gustar la muerte. ¡Ay! Pues ninguno de nosotros lo puede hacer, ¿verdad? Solamente el Señor. Y Él, el diablo y sus demonios, instigan a Dios en contra del hombre. Ahí Job 1 al 11, ¿sí? Que es un pasaje ya muy conocido por todos, en donde el diablo está diciendo: no, pues si le das todo lo que quiere, lo guardas, lo prosperas, pues por eso te sigue. Y entonces yo te voy a demostrar que no. Y entonces, a ver, tócalo materialmente, y lo dejó, pero en la vil inopia. No, pero pues tiene salud. Quítale la salud y vas a ver si no ni te niega en tu cara. Y dice: bueno, está bien, quítale la salud, pero no toque su vida. Y pues ahí estaba el pobre Job, ¿verdad? Rascándose con un pedazo de jarrito, sí, sentado en el suelo, con todo llagado y con dolor, etcétera, ¿sí? Y eso es lo que hace el diablo, o sea, trata de mover las cosas de tal manera que Dios tenga que ejercer, no fue en el caso de Job, pero sí en el caso de muchas personas, su justicia retributiva. Esto es, cuando se alejan de Dios y pecan, pues llega un momento en que el Señor dice: hasta aquí. Y entonces Él tiene que actuar con su justicia retributiva. Lo vemos mucho en el Antiguo Testamento con su pueblo Israel. Mucha paciencia hasta que llega un límite, y entonces Dios tiene que actuar en juicio. Y ahí nos vamos a quedar. ¿Sí? En la siguiente ocasión nos veremos los últimos 3 puntos acerca de Satanás y los demonios. Vamos a orar. Señor, gracias por la revelación que tú nos das
del enemigo, de los adversarios que se oponen a ti y que tratan de destruirnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos tu creación y dice la Escritura que somos como la niña de tus ojos, de tanto que tú estás cuidando de nosotros. Te pedimos, Señor, porque seamos inteligentes, sabios para conducirnos en este mundo y no seguir el modelo de Satanás, sino al contrario, vivir santamente así como tú lo quieres. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos de tu bendición para nuestro del día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos el siguiente domingo.